Bueno, y vamos a hablar un poco de seguridad a la hora de iniciar con nuestros procesos de soldadura, la gente que está iniciando. Tenemos un compañero que nos pregunta sobre este tema, qué precauciones debe tener a la hora de iniciar, porque lo va a hacer de hobby, le da temor en ocasiones hacer pues la conexión de la máquina. ¿Qué? Porque a esto hay que tenerle también respeto, porque estamos trabajando con electricidad. Otra cosa, esto va a tomar temperaturas muy altas a la hora de soldar, tanto las piezas como nuestro electrodo. Vamos a iniciar el tema de la conexión. Siempre revisemos que las conexiones de nuestro taller, o si es en la casa, que estén revisadas. Hay unas extensiones duples, que es un cable pegadito con el otro. En esas extensiones no debemos conectar este tipo de máquinas porque se va a recalentar. En ocasiones se pueden hasta incendiar y hacer un daño en nuestro hogar o en nuestro taller. O por ende también personas que estén manipulando se pueden electrocutar. A la hora de manipular el electrodo, posicionarlo, si la máquina como está en este momento apagada, no hay problema de hacerlo sin guantes. Cuando la máquina se energiza, siempre debemos utilizar guantes, ojalá de este tipo carnaza, gruesos, que evitan mucho tanto las quemaduras como poder manipular nuestros electrodos. Botas de seguridad, botas dieléctricas, que eso también influye mucho a la hora de nosotros trabajar. Un piso húmedo, unas botas que no sean adecuadas para este tema. Y súmele a esto que de pronto llevemos mucho tiempo de trabajo y los guantes por nuestro sudor se humedezcan, también puede ocurrir este sistema de que nos electrocute o nos pringue. Y muchas veces estamos en altura, puede ser algo peligroso porque todos tenemos formas diferentes de reaccionar a un tema de esto, a un pringonazo. Otros tienen más resistencia a este tipo de corrientazos y otros no, otros le tenemos respeto. En ocasiones la reacción va a ser diferente, entonces si estamos en altura podemos ocasionarnos un accidente. Con el tema cuando estemos en estructuras, que a veces las estructuras están húmedas y si nos toca trabajar sentados, debemos de aislar esa estructura con algo que nos pueda formar una barrera protectora, puede ser algo de este tipo, que a la hora de que nuestra ropa o implementos de seguridad industrial se humedezcan, cuando vamos a poner nuestro electrodo, este electrodo, después de que la máquina esté encendida y esté puesta, cuando hagamos contacto ya va a quedar energizada. ¿Y qué pasa con estas máquinas? Estas máquinas tienen un voltaje en vacío de 85 voltios. Cuando nosotros ponemos la barra y de pronto nos pringamos, recibimos esos 85 voltios y la máquina inmediatamente los va a bajar. Adicional, debemos tener siempre una indumentaria, sea resistente a las chispas. En algunos procesos podemos utilizar ropa más ligera, como en el proceso TIC, que es un proceso mucho más limpio. Como regla general, siempre utilizar una ropa resistente. Otra cosa, hay unas botas que venden que sin cordones y algunas personas se las introducen de esta manera dentro de la bota y la bota queda por fuera. Ojo que a veces cuando estamos soldando con ciertos electrodos caen unos terrones, sea de escoria, como por ejemplo el 7018, estamos haciendo una soldadura, puede caer una pepa muy grande de escoria, introducirse y nos puede hacer una grave herida por quemaduras. Preferiblemente esta bota, siempre el pantalón va por fuera, esto también hay que evitarlo. Si el pantalón de pronto nos queda demasiado largo y doblamos, cuando la escoria cae, este pantalón se puede incendiar y nos puede ocasionar también un accidente. Muy importante, la careta. Siempre que vayamos a hacer puntos debemos utilizar la careta. Esto es lo que nos va a proteger las vistas, la cara. ¿De qué? De quemaduras, de los rayos ultravioleta que genera este arco eléctrico. Ya sabemos que esto, cuando iniciamos, esto es un cortocircuito. Es un cortocircuito controlado por esta máquina. Entonces esto genera un arco eléctrico el cual emite una radiación y nos puede quemar y fuera de eso irritar mucho los ojos. No sé si hay personas que ya les ha pasado y parece que tuvieran arena entre los ojos y eso es algo muy fastidioso. Casi siempre es en la noche y eso es muy preocupante cuando es por primera vez. En estos tiempos ya vienen caretas fotosensibles que son las más prácticas para utilizar porque tenemos un regulador acá de oscurecimiento. Podemos iniciar a graduar, bajando de a poco hasta que ustedes vean lo que están haciendo el arco eléctrico cómodamente, pero que no se irrite los ojos. ¿Por qué? Porque si lo ponemos muy bajo, por ejemplo en el 9 y tenemos unos amperajes muy elevados, esto también nos va a ayudar a que se nos irriten los ojos. Siempre vamos a usar un vidrio, les recomiendo entre 11 y 12 de oscuridad. Ya en amperajes demasiado elevados, que la luz sea muy intensa o ciertos procesos podemos llegar a subirlo hasta el número 13, ya depende mucho de la visión de nosotros como también la tengamos. Si estamos bien de vista vamos a poder observar bien el arco. Adicional de pronto a la indumentaria podemos utilizar este tipo de gorros, que esto nos va a proteger un poco de la chispa, tanto en los oídos y también para más comodidad, porque en ocasiones estos cabezales nos tallan. Estos gorros que nos da más comodidad a la hora de utilizar nuestra careta, entonces va a quedar mejor ajustada y no nos va a molestar el cabezal, porque hay unos cabezales que son cómodos como otros cabezales que son muy incómodos.
Bueno, otra precaución que debemos tener es a la hora de hacer las soldaduras, no irnos a acercar demasiado, porque hay gente que cuando inicia cree que eso se haya pegado. ¿Qué pasa cuando nos pegamos allá? Uno, dañamos la careta de soldar porque tenemos una temperatura muy elevada en el arco y la careta va a recibir todo ese choque térmico y se va a deteriorar. Otra cosa, los humos nos van a introducir, eso nos va a afectar las vías respiratorias y nos va a irritar igualmente los ojos. Entonces, recomendación, siempre vamos a tomar una posición cómoda, lejos de donde estemos haciendo el trabajo y los humos puedan salir hacia arriba y en lugares ventilados como ventanas. ¿Para qué? Para que esos humos salgan. Si tenemos la oportunidad de poner un extractor, sería lo más recomendable para este tipo de procesos, que se lleven los humos y no nos los tengamos que absorber, o adicionalmente conseguir una careta para gases para poder evitar inhalar esos humos tóxicos, ya que esto al abrir el arco se van a quemar los componentes del material base más los componentes que trae el revestimiento del electrodo, que eso se vuelve un gas nocivo para la salud. Otra recomendación ya a la hora de hacer los trabajos, la gente que está iniciando en esto, cuando vayamos a hacer un trabajo, dependiendo si es en el taller, tenemos pinturas, cosas químicas que sean volátiles o al incendio pues como tal, evitarlos lo máximo que se pueda, alejarnos o taparlos con algo que pueda evitar ese incendio, que esto genera una chispa y puede caer e incendiar lo que tengamos a un lado. Otra recomendación, los que trabajan en talleres de moto de pronto utilizan de soldadura. ¿Qué pasa con esto? Ustedes han visto de pronto videos en internet donde se incendian las motos por cualquier fuga de gasolina, si no tienen precaución de retirar el tanque donde está almacenado este combustible o vaciar los carburadores de las motos, porque los carburadores, así usted quita el tanque, queda con combustible dentro, esto puede ingresar y se puede hacer un incendio. Como precaución, siempre retirar todo lo que sea combustible del objeto que estemos utilizando. Otra precaución que deben de tomar es los señores que están iniciando, los compañeros, cuando de pronto ven canecas que utilizan mucho para hacer asadores. Esas canecas en ocasiones vienen con químicos que son corrosivos, son altamente volátiles. ¿Y qué pasa? Cuando están selladas y ustedes inmediatamente hacen el arco eléctrico, sea para abrir una perforación, puede ocasionar un accidente, ya que esto se vuelve una bomba, esto explota. Igualmente pasa con los tanques de gasolina. Cuando usted va a hacer un trabajo de un tanque de gasolina con el proceso de soldadura que sea, debemos hacer un lavado muy bien, porque ustedes así saquen el combustible, pero si ustedes no lo lavan con detergente y abundante agua, ¿qué pasa? Eso va a quedar generando un gas. Cuando ustedes hacen el arco, igualmente, lo mínimo que puede pasar es que el tanque se explote y se deforme. Hay un gas más concentrado, nos puede ocasionar ya un accidente, estallar muy fuerte y podernos lesionar una mano, por dañarnos la cara por la explosión que genera esto. Otra precaución que debemos tener es a la hora de hacer instalaciones, porque cuando nosotros vamos a casas, bodegas, a ciertas partes de hacer instalaciones con soldadura, nos encontramos un piso de baldosa, hay que protegerlo muy bien, preferiblemente taparlo con un carnaza de este tipo, ya que esto no va a dejar que la chispa pase al otro lado, para evitar un problema con el dueño del local o el dueño del trabajo. Entonces, baldosas, vidrios, cosas delicadas, siempre hay que taparlas, cubrirlas con algo que no pase la chispa. Vamos a ver una muestra en este tipo de baldosa, lo que puede llegar a pasar. Entonces nos damos cuenta lo que puede llegar a pasar. Vemos la pepa, de inmediatamente quema la baldosa. Igualmente pasa con el vidrio, es mucho más delicado. Entonces con esto nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Entonces siempre cubramos las cosas que sean delicadas para los clientes. No hay nada mejor que a uno le cuiden las cosas y eso nos va a ayudar a ganar mucho más clientela. ¿Por qué? Porque vamos a ser cuidadosos, nos van a tener muy en cuenta para los trabajos. Adicional a los implementos convencionales de protección personal, lo que son los guantes, la ropa como tal, también debemos utilizar preferiblemente un peto de este estilo o de carnaza. Esto es de otro tipo de cuero, hay uno más grueso, pero este tipo va muy bien. ¿Para qué? Para evitar de pronto cuando cortamos la chispa nos daña la ropa o nos quema. Igualmente para evitar de pronto cuando nos recostamos a ciertas estructuras, evitar si está caliente nos podamos quemar fácilmente. Y también un sistema que venden para los zapatos que se llaman polainas.